Ya. ¿Grabando? Hola pequeños y grandes Smilers, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi sección Entre Amigos. Hoy tengo un invitado muy especial y me gustaría presentarlo, pero a ver si viene. Ahí está. Vamos. Hola, Hola. ¿qué tal? ¿Se puede? Sí, claro, por supuesto. Te estábamos esperando. Sí, ¿no? Sí. Eso es bueno. Bueno, que al final he llegado un poco más tarde de lo que habíamos previsto, pero creo que dará tiempo, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Vamos? Pues vamos, te sigo. Bueno, nos sentamos. Pues con tu permiso, Cris, vamos a sentarnos. Que aquí vamos a más cómodos. La primera pregunta es obligatoria. ¿Cómo te has dejado engañar para venir hoy aquí? Bueno, yo creo que no hace falta de engañarme para venir aquí. Ya he estado otras veces y ya sabéis que me encanta de estar con vosotras y vamos, he pasado un buen rato aquí. Y si es para esto también, para poder contribuir, para que se dé a conocer más sobre, sobre los temas de interés de las personas con discapacidad, pues mucho mejor. Bueno, él es Ricardo Niebla, es un amigo mío y venimos a hablar de temas yo creo muy interesantes y vamos a empezar un poco conociéndole a él, su situación. Es que no quiero el qué te ha pasado, que me parece un poco... Puedes preguntar, no... Sí, pero es que no me ningún tipo de gusta. duda. Pero no es por ti, sino que yo creo que la gente no debería preguntar eso, entonces a mí me gustaría empezar preguntando eso. Vamos a empezar mejor por el tema de los estudios, a lo mejor, que es donde has llegado. Sí, una mala época que tuve y bueno, fue eso, que yo estoy en silla de ruedas, tengo esta discapacidad física debido a un accidente de tráfico. Al principio pues, bueno, no lo pasé tan bien como digo yo, tuve esa época oscura de me encerré en mí mismo y no hacía prácticamente nada. Abandoné los estudios, evidentemente tampoco podía trabajar y me abandoné como persona. Creo que me hundí totalmente, no aceptaba lo que tenía y bueno, esos fueron una serie de años, fueron casi 5 años, pero también me hizo de recapacitar mucho, me dio tiempo para pensar y lo que hice fue coger mucho más impulso para poder luego empezar mi carrera de estudio, como yo digo. Lo primero fue hacer bachillerato, que eso fue lo primero que paré cuando tuve el accidente y conseguí de sacarlo, incluso con premio extraordinario, y posteriormente decidí entrar en la carrera de Derecho. La carrera de Derecho, pues bien, ya la he sacado en esos 4 años del grado y ahora voy a por el máster de abogacía, que lo he iniciado en noviembre, pero bueno, que lo voy a iniciar en noviembre, perdón. Ya tengo la matrícula echada, pero aparte siempre me ha gustado la filosofía y el año pasado lo combiné cuarto de carrera con primero de filosofía y ahora voy para segundo de filosofía. Gracias. Pero es una carrera, simplemente la hago por placer, aunque creo que ayuda en todo, más en derecho y en todos los aspectos de la vida. No sé, soy una persona muy curiosa, tengo muchas inquietudes sobre todas las cosas de lo que ocurre en el mundo y por eso mismo tengo la motivación para estudiar. ¿Has tenido algún problema a la hora de estudiarlo? Por adaptación, por ejemplo, ¿Te refieres en la universidad? la universidad o cualquier cosa que tengas adaptación o algo hacia ti para la hora de estudiar o lo que sea? En general no, pero sí es cierto que he estado en 2 universidades, tuve una en Salamanca y concretamente en Zamora, en ese centro, y allí sí me encontré varios inconvenientes a la hora de llegar con mi coche, de aparcar, de acceder al edificio. Pero una vez dentro sí tengo que decir que son muy atentos y te proporcionan todas las adaptaciones posibles para que tú desarrolles tus estudios con la máxima comodidad. Ahora estoy en Algeciras, he completado la carrera en Algeciras, llevo varios años y bien, no he tenido ningún tipo de problema. Aparte del típico problema que vas a la universidad y no encuentras aparcamiento un día, tienes que ir más lejos,
las pequeñas cuestas, como yo digo, los inconvenientes que encuentra día a día de cualquier boquete en una acera o que esto no lo han arreglado, adoquines, en fin, lo del día a día que podemos encontrar. ¿Y crees que de esa época oscura han quedado algún pequeño ápice de que digas algún día, o sea, cómo te planteas tú el levantarte cada mañana? ¿Qué es tu pensamiento de me voy a poner a estudiar? ¿Tienes ese pensamiento positivo o hay algunos días que dices, porque claro, lo suyo fue de accidente, él andaba perfectamente y entonces es como que tu vida dio un vuelco, ¿no? Bastante grande y no sé, tuviste el apoyo de gente que te ayudara a pensar o tú te encerraste en ti y al día de hoy sigues teniendo ese apoyo y sales adelante y piensas, voy a sacarme los estudios y tal, ¿o tienes todavía pensamiento? Bueno, tengo que decir que soy una persona, creo, totalmente distinta a la que era justamente después de tener el accidente. ¿Mejor o peor? ¿Tú piensas que hay? Creo que mejor. Y yo siempre... ¿Que te ha traído algo bueno sí, dentro de...? Intento mejorar día a día en mi personalidad, en intentar cambiar también las personas que están a mi alrededor, ¿no? Que sientan ese bienestar que estoy sintiendo yo, de la mejora, de esa felicidad. Pero es cierto que hay días y hay días. Obviamente no te vas a levantar todos los días, evidentemente, no te vas a levantar todos los días igual de feliz. Y el tema de la discapacidad es algo que ya está prácticamente superado. A ver, no voy a decir nunca del todo, porque siempre hay un día en el que piensas lo malo y todo lo relacionado, pero no te preocupa tanto como antes, sino que lo piensas y dices, vale, bien, pero es lo que hay, lo acepté hace tiempo y sigo adelante. Esto ya digamos que es algo con lo que convivo día a día y está aceptado. Aunque haya amoldado esa vida a ese tipo de diferencia de discapacidad, pero no es como al principio, que lo modificaba todo y hacía lo mal. Ahora no, ahora ya lo conllevo y no me va mal. Que para sentirse bien, en general, hay que tener una motivación, ya sea de estudio, de trabajo, de una meta deportiva, cualquier cosa, pero tienes que levantarte con el afán de querer hacer algo. Ricardo está aquí porque nos va a asesorar, nos va a ayudar en el tema de que dentro de poco, desde mi conocimiento, que dije que va a entrar una ley en la que no, hay una ley y va a haber ya es el tope de haber cumplido esa ley, en el que sitios públicos, si no me equivoco, tienen que estar aquí en España totalmente adaptados para personas con discapacidad, movilidad reducida. Nos va a explicar un poquito qué es esa ley, cómo nos podemos aferrar a ella, cómo podemos hacer uso, ¿no? Porque quieras o no, es algo por derecho, ¿no? Como se suele decir, es algo que necesitamos, que es por necesidad, y creo que es importante informaros de esto porque desde el desconocimiento, en mi caso, de no saber qué hacer y no saber que había este tipo de ley que nos podíamos amparar en ella. Entonces cuéntanos un poquito cómo se llama. Básicamente son dos leyes, está si no recuerdo mal, la ley 8/2013 de renovación, rehabilitación urbana, que lo que hace es obligar a las administraciones públicas y también a los edificios privados, ¿no? Como puede ser una comunidad de vecinos, lo que hace es obligarlos a que realicen todas las obras correspondientes desde ese año para que se logre el objetivo, que es el de la accesibilidad universal. Entonces, en las administraciones públicas creo que hay mayor facilidad como mínimo para denunciarlo, para conseguirlo es otra cosa, porque estamos hartos de ver cómo una persona en silla de ruedas o con algún tipo de discapacidad
se acerca a una administración pública como puede ser un ayuntamiento y no está adaptado, no tiene su ascensor correspondiente o su elevador. Se comprende que hay edificios que son muy antiguos, pero se pueden hacer otras cosas para adaptarlo. Y que no solo en nuestro colectivo, o sea que también hay personas mayores, hay personas que yo qué sé, se ha roto un pie, utilizan muletas, hay un carrito de niños pequeños. Exactamente, embarazadas, o sea, hay muchísima gente que necesita acceder, que no todo el mundo, la normalidad no es que todo el mundo ande perfectamente y pueda hacer perfectamente todo, que hay gente que tiene una lesión de rodilla, que hay gente que está embarazada, que hay gente, o sea que yo creo que el colectivo que no puede acceder 100% a un edificio es mucho más mayor que la que puede realmente, para mí pienso. Por eso en los edificios públicos digamos que hay mayor facilidad y en los edificios privados también está afectado por esta ley y tienen que realizar las obras correspondientes, pero claro, si no hay una persona con discapacidad en ese edificio o personas mayores que hayan reclamado para que se ponga el respectivo ascensor o la rampa o cualquier adaptación que sea necesaria, no se puede hacer nada. Entonces eso no se va a hacer sin ningún motivo, a lo que me refiero. En las administraciones públicas sí, porque tarde o temprano va a llegar una persona con movilidad reducida, pues, u otro tipo de persona como tú bien has comentado. Pero en los privados pues es más difícil, pero la ley afecta tanto a unos como a otros. ¿Y valdría con uno? O sea, una persona que se queje o no. Tienes que, oye mira, tenemos que ser X o a uno no lo va a hacer caso, como se suele decir siempre en todos los casos. Como motivo de denuncia solamente basta una denuncia de, digamos, una queja de una persona que haya reclamado porque se le ha vulnerado sus derechos fundamentales. Bueno, y me has dicho también que temas privados. Yo voy a un sitio privado. Sí. Una empresa, pues, eso lo tiene que adaptar, ¿no? De hecho, cuando tú abres un local, tendría que estar ya adaptado. Pero si no está adaptado, ¿qué hago? Yo voy a una tienda, yo qué sé, de ropa, y hay escalones en la entrada y no hay ningún tipo de acceso para que yo pase. ¿Qué hago? ¿Puedo poner mi reclamación? Es un tanto más complicado porque es una empresa privada, pero sí que deberían de facilitártelo, aunque sea por solidaridad, decirte no lo sabíamos, no teníamos en cuenta, nunca ha llegado una persona en silla de ruedas, pero haremos todo lo posible por poner una rampa. Pero denunciar ese hecho sí es pero más si no complicado. puedo, porque yo pienso que hay locales que no se pueden adaptar. Pero yo tengo entendido que las rampas no pueden utilizar pavimento de acera, que tiene que ser hacia dentro del local. Si ese local no puede poner una rampa hacia adentro, ¿cómo lo hacen? Es decir, me van a decir, bueno, un cliente menos, pero que les va a dar igual, supongo, creo. Bueno, intuyo que les daría igual. Claro, existen leyes y creo desde 2005 hay unas cuantas leyes que te obligan directamente cuando tú vas a abrir un local privado, ya sea un pub, una discoteca, un bar, una tienda, tienes que reunir unos requisitos de adaptación. Antiguamente no pasaba, abrías tu tienda y punto, y dejabas el escalón para que no te entrara el agua, pero ahora tienes que acoplarte a eso, tienes que adaptarte a la situación. Y simplemente si no cumples los requisitos que vienen dictados por leyes, no te dan la licencia de apertura. Por eso mismo hoy encontramos más lugares que se han adaptado que antiguamente, pero son por todo ese movimiento social que hay y la respuesta de la legislación, de las leyes. Es decir, dentro de 20 años probablemente habrá muchos más locales adaptados, tanto públicos como privados, que ahora, porque lo que hay ahora sin accesibilidad, digamos que es porque viene de una etapa anterior en la que no existía todos estos movimientos ni todas estas leyes. Y eso se cambiará. Claro, eso se va cambiando día a día. Yo estoy seguro de que vamos a ver un plazo largo, pero no sé, en unos 30 o 50 años todo estará prácticamente adaptado por eso mismo, porque lo viejo vendrá sustituido por lo nuevo, que a su vez tiene la obligación de adaptarse a esa situación, a esa realidad social que es que vivimos en un mundo plural donde existen personas y muchas personas con diferencias y con discapacidades que son esas diferencias. Y entonces, ¿esta ley cuándo entró en vigor? ¿Te refieres a la Ley de Renovación y Rehabilitación Urbana?
Pues si no recuerdo mal, fue la ley entró en 2013. Pero ya existen leyes desde antes, porque tenemos todo esto viene, digamos, basado en otros tratados como, digamos, internacionales. Si no recuerdo mal, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada en Nueva York, creo, en 2006, y esos son textos internacionales que cada país que se acoja a eso pues tiene que modificar su legislación interior, sus leyes interiores de ese estado, para poder hacer posible ese contenido que viene en esas leyes internacionales. Porque está muy bonito de firmar un tratado internacional, pero no hacerlo. Claro, obviamente no todos los países lo firman, ni todos los países lo cumplen, pero por ejemplo España sí que lo intenta, al menos, y se está viendo. Si lo firmó en 2006, ese tratado, años posteriores, pues ha ido aprobando leyes internas para convertir ese tratado internacional en una realidad material. Es decir, por ejemplo, está esta ley, también está el Real Decreto Legislativo 1/2013, que es un texto refundido de la Ley General de las Personas con Discapacidad y su inclusión social. Y ese texto recoge derechos y libertades que se deben cumplir para que estas personas para que nosotros tengamos ese marco legislativo donde poder desarrollar nuestros derechos y libertades con plena autonomía y eficacia. ¿Y cuándo termina porque el plazo está a punto de terminar? ¿Pero el plazo termina? En esta ley que acabo de nombrar, creo, en la disposición adicional tercera, que digamos que son los últimos recovecos de la ley, que es donde incluyen los plazos y tal, justamente el de marca el de rehabilitación y renovación urbana, que es de lo que hemos estado hablando antes, tiene de plazo máximo hasta diciembre del año actual, es decir, diciembre de 2017. Y en otro apartado de la misma ley, pues vienen las respectivas sanciones, porque obviamente cuando se promulga una ley en la que se obliga a algo, cuando se obliga a algo, obviamente, si no se hace, no se cumple ese requisito, pues va a haber una sanción. ¿Cómo viene esta sanción? Bueno, pues como hemos dicho antes, con las quejas pertinentes. Si en un edificio privado no hay necesidad de nada y no se denuncia nada, pues eso va a pasar desapercibido, obviamente. Pero en un edificio público en el que se hayan puesto varias quejas, no haya cumplido la ley y eso haya subido arriba en la administración, pues incluso habrá sanciones administrativas, obviamente, que es lo que debería de haber, porque en concreto en la alcaldía, ¿no? Yo creo que un alcalde, así como sus concejales, tienen que mirar por todos estos problemas, tienen que observarlos, tienen que intentar arreglarlos, y sé de buena tinta que hay municipios en los que sí están implicados totalmente y realizan obras y servicios para las personas con discapacidad, es decir, se acogen a la ley y la cumplen, y otros que pasan olímpicamente del asunto. Y te ves, como por ejemplo en concreto está Algeciras, el hospital de Algeciras, y si se supone que un hospital es la zona donde más silla de ruedas puedes encontrarte, por así decirlo, hay bordillos en los pasos de peatones todavía. No hay aparcamiento suficiente, digamos que es un despropósito lo que te puedes encontrar allí. Se han denunciado varias veces, pero ahí sí. Entonces la ley justa cae, si no me equivoco, en diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y que no, claro, que no está puesto ahí. No está puesto al azar. Yo creo que lo han puesto también como plazo para que coincida un poco la reivindicación con ese día, ¿no? ¿Crees que saldrá la gente con discapacidad a hacer algún tipo de manifestación en sitios que no les hagan caso, o crees que sería necesario este tipo de...? Sí, sería necesario. Ya estuvimos nosotros a principios de ese verano en la mancomunidad de municipios de allí del campo de Gibraltar, y denunciamos que se pusieran las pilas ya las administraciones locales, los municipios, que se pusieran las pilas, porque en unos meses, es decir, ahora en diciembre, iba a acabar el plazo en el cual tenían que cumplir con toda esa normativa, y obviamente no la estaban cumpliendo. Y estamos denunciando desde antes para que ya se pongan manos a la obra y conseguir
lo que por ley nos pertenece. Nos La pertenece necesidad a que todos. tenemos, que La no necesidad es, que tenemos, no es evidentemente. cosas pip que necesitamos y Qué bien, queremos. porque Que... eso no entra en cabeza de nadie, aunque todavía hay muchas personas que cuando ven un aparcamiento libre dice siempre estás libre, nunca veo Un coches de momentito. personas con discapacidad, Sí. tienen estos privilegios, un momentito, pero no. No es así. Ya digo... Ojalá que no la necesitáramos. En Exactamente. ese sentido. Yo prefiero aparcar en otro lado, pero Claro, no necesito. Esto es un tema Delicado. delicado, ¿no? Es un tema muy interesante Sí. porque estos son privilegios en cierta medida, pero Pero para ellos, para No, no. nosotros no son privilegios. Pero por eso, en la ley tiene su nombre, que es discriminación positiva. A ver, una discriminación es una separación de algo, ¿no? Cuando existe discriminación es porque se te está separando de, por ejemplo, en eso, ¿no? Igualdad de oportunidades para que esa persona acceda al Carrefour en igualdad de condiciones. Si no pones aparcamiento de personas con discapacidad o movilidad reducida, lo que está haciendo es que esa persona tenga una desventaja. Por eso se llama discriminación positiva en la ley. ¿Para qué? Vamos a discriminar positivamente, es decir, vamos a otorgarle estas ventajas, estos privilegios, pero simplemente para igualar. Si ellos parten desde aquí, desde esta desventaja, pues le metemos una ventaja e intentamos igualar a la sociedad. Recordemos que el artículo 1 del título preliminar de nuestra Constitución española, Que la sabemos todos, vamos, que... bueno, pero se intuye, Sí, sí. el Estado social y democrático de derecho en el que nos constituimos promulga como valores fundamentales igualdad, justicia, libertad y pluralismo político. Pero justicia, libertad, igualdad. Igualdad es algo a lo que hay que aspirar. Obviamente no existe la igualdad en las personas porque todas las personas son un mundo, son distintas y en la diversidad... Y no solo en la discapacidad, que Exacto. hay muchos tipos de... En la diversidad está la riqueza, pero la igualdad es algo, un concepto abstracto a lo que hay que tender, a lo que hay que ir hacia él. Y por eso mismo se intenta por ley lo que vengo explicando, intentar igualar la Y situación. has dicho que era un tratado internacional. Hay más países El anterior, sí, en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad firmado el 13 de diciembre en Nueva York, eso es un tratado internacional. ¿Y hay más países que se han acogido a eso? Sí, o sea, por supuesto, prácticamente la totalidad de los países. Por lo menos la totalidad de los países desarrollados. Hay países que al no poder o no acogerse a estas leyes, simplemente porque están saliendo todavía de esa, como yo digo, digamos que están en vías de desarrollo, como estábamos nosotros hace 40 años, cuando estábamos con la dictadura. O justo después de la dictadura también estábamos en vías de desarrollo. Ahora ya se supone que somos un país desarrollado, que vivimos en una democracia en la que la ley es la que predomina y por eso mismo se tiende a adaptarse a todos los tratados internacionales que beneficien a esa libertad, esa igualdad y justicia. ¿Y crees que España es el país más adaptado? ¿Del mundo? Sí. ¿O Creo crees que que...? No he viajado, he viajado por varios países, pero todavía no he tenido la suerte de ir a Japón o Estados Unidos y creo, por lo que he leído y he visto, que son países que están súper adaptados. Lo que sí puedo decir Que no es es uno de los que peores. Berlín está muy adaptado y la razón es porque fue una ciudad que en la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, hace menos de 80 años fue destruida hasta los cimientos. Se construyó de nuevo, desde cero. Al construirse desde cero, pues ya se tuvieron en cuenta cosas que antes no, porque antes todo se construía sobre lo que había. Entonces, que seguían quedando todas esas inadaptaciones, por así decirlo. Esa poca accesibilidad. Pero no somos uno de los peores, ¿no? No, crees para que nada, eso... para nada. Hay ciudades en las que sí hay poca adaptación, pero también lo que venimos hablando, por su historia. Hay ciudades que tienen mucha cuesta porque están construidas en un pequeño monte, porque antes se construía así, por el tema de los castillitos arriba de la ciudad, de vigilar al enemigo. Otros por toda la historia que tienen muchos adoquines, como por ejemplo la ciudad de Roma. Hay muchas ciudades así, pero hay otras que sí están prácticamente adaptadas. Pero sí que no es como antes. Antes uno se sentía más un bicho raro. En el tema laboral,
Yo, bueno, sigo a una persona, yo creo que aquí en España, por su aparición en televisión, la sigue mucha gente, que es Patricia Santana, que es una chica modelo, una de las, o la única modelo de aquí de España que ha estado en pasarelas internacionales. Y esa muchacha, bueno, leí yo que tiene enfermería y todavía, después de haber terminado y tal, tuvo problemas para hacer las prácticas y ahora no encuentra trabajo de enfermera y no hay manera, porque le dicen que sí, pero una vez que se enteran de que tiene una discapacidad, que está en silla de ruedas, que no le afecta para nada, que le afectara, bueno, pero si se ha sacado eso es porque puede, no le afecta para nada el tema de mover las manos ni nada para ejercer eso y todavía no encuentra trabajo de enfermera. ¿Tú crees que alguien, en tu caso, abogado, No lo sé todavía. todavía no lo sabe, pero bueno, si tú has estudiado eso y tú quieres ser abogado, ¿tú tendrías dificultades para hacerlo? Por supuesto. Es más, estoy de pasante ahora con un abogado en Algeciras, mientras que termino mi máster y mis demás estudios, para coger experiencia. Y este hombre, en su despacho todo muy bien, pero cuando tenemos que ir a un juicio, normalmente lo acompaño para ir aprendiendo cómo se mueven los juicios, cómo va todo ese mundo. Y en Algeciras en concreto, este verano que fui a un juicio con él, el ascensor estaba montado desde hacía un año, pero misteriosamente no funcionaba, no encontraban la llave. Y rápidamente puse mi queja. La puse a través de internet, la Diputación de Cádiz de Justicia. Me contestaron de que sí, de que lo iban a arreglar y hace una semana lo comprobé y estaba perfectamente todo. Entonces, llego allí y muy bien porque voy de oyente, voy simplemente a ver cómo van los juicios. Pero ¿qué pasaría si hubiera ido yo colegiado ya y siendo abogado? Pues que no podría haber subido al estrado. Eso lo estábamos hablando con este abogado con el que estoy, incluso con el juez y el fiscal, que nos quedamos los cuatro solos en un momento dado. Pero eso es un edificio público. Es un edificio O sea, público, pero ser todavía creo que no ha llegado ningún abogado, por lo menos, a ese Palacio de Justicia en el que lo necesite. Porque está en silla de ruedas y porque el estrado está arriba. Y si eres abogado, juez, fiscal, tienes que subir arriba y hay un escalón de este tamaño. Entonces lo estuvimos hablando y el juez dijo, no, pero eso se solucionaría en el momento con una rampa. Sería de quita y pon, no sé a qué se Claro, refiere. porque ellos tienen que saber qué abogado va a ir, entonces pues claramente se te pondría esa facilidad para... Yo creo que sí. Pero que podrías tendría ejercerlo perfectamente. Sí, perfectamente. Y yo creo que llegado el momento reclamaría para que previsiblemente ya estuviera todo preparado. No llegar allí a defender a una persona en un juicio Y y no encontrarme poder- con la situación de ni siquiera poder subir al estrado. Sería una situación esperpéntica. Entonces hay que hacerlo con previsión. Hay que arreglar esto, que voy a llegar tal día. Esto tiene que estar perfectamente adaptado porque si no se me estaría vulnerando un derecho directamente. Y bueno, también os voy a comentar que este tema, y hay muchos más súper interesantes que nos gustaría hablar, pero estaríamos horas. Hay un tema que me gustaría hablar más adelante, que creo que va a ser Ricardo la persona que se sentará otra vez aquí. Aquí o acá, sentado seguro, ¿no? Pero, Esto de base. bueno, no sé dónde nos sentaremos, pero nos sentaremos. No, si está en la negrita de la playa allí con una Sí. cervecita, pues bien. Bueno, la próxima Bien. vez lo vamos a hacer. Pero hay temas súper interesantes como puede ser para nosotros el tema de nuestra paga o nuestra ayuda por discapacidad. Cuáles hay, cómo podemos acceder a ellas, qué requisitos tienen, todo eso, que creo que podemos hacer otro vídeo largo y tendido hablando de esto. Y bueno, también os voy a dejar por aquí abajo su correo, porque creo que os puede ayudar muchísimo a gente que necesite, sobre todo aquí en España, porque es lo que ha podido estudiar y lo que os puede ayudar más. Algún problema que tengáis, que os creéis que necesitéis pues, de un abogado, pues él estará encantado de Sí, de ayudaros. que me manden el correo y si tengo esa información se la facilitaré en el momento que pueda. Os dejo el código de descuento aquí.
por eso no hay problema. decir que vais de mi parte. Bueno, vamos a dejar 2 temas, que a lo mejor hay pendientes para ver si os Para gusta. debatir sobre ello, Para debatir, yo creo que va a ser súper interesante. por supuesto. El primer tema va a ser el amor y todo lo que conlleva el amor, que yo creo que hay temas dentro de ese tema que la gente tendrá muchas dudas y que tendrá mucho humor de saber. Y luego será el ¿se puede ser feliz en una silla de ruedas? Y vamos a contestar desde nuestra perspectiva y lo que creemos y lo que hemos visto. Y entonces, dejadnos en los comentarios, que hay que ver los comentarios que voy a tener en este vídeo. Dejadlo en los comentarios de qué queréis que se hable. Y la próxima vez nos comprometemos a contestar estas cosas. Creo que son 2 temas muy interesantes. Podemos dar una perspectiva muy amplia sobre eso, cada uno de los temas. Así que esperemos que se den, que debatamos sobre eso, que llegamos a algunas conclusiones, porque no hay una verdad cerrada sobre esos temas. Felicidad, amor, son conceptos súper abstractos, pero creo que será interesante conocer nuestras opiniones al respecto. Yo voy a hacer, a lo mejor me estoy tirando a la piscina y estoy diciendo una locura. ¡Qué cara! ¡Qué pánico! Pero, mira, ya y celebrando que estamos siendo bastantes aquí en el canal, si este vídeo llega a los 500 me gusta, 500, bueno, mucho, ¿no? O sí, a lo mejor tengo que poner más porque lo que puedo decir puede ser una locura. Lo hacemos en directo. Por mi bien. Para que participen todos y nos pregunten en directo y contestemos. Que yo creo que es súper interesante que sea aquí algo participativo y es un reto, ¿eh? Es un reto. Es un reto. Ya se verá. Pero yo creo que puede gustar. Pero tenemos que llegar a los 500 me gusta y vais a decir, estás loca. Oye, se puede, ¿eh? Se puede y compartiendo esto, si queréis que se haga en directo, Pues adelante. Y para terminar, quiero lo primero agradecerte por estar aquí y por haberte unido a nuestra familia. El placer ha sido mío. Esperamos verte, esperamos hacer más cosas contigo. Y por último os quiero dar las gracias de corazón y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao a todos.